Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Volvemos a la tertulia del martes. Les habla su anfitriona María Victoria Cristal. En esta tertulia nos vamos de cine. Y es que ustedes saben que para que se logre una película se necesita un productor. Y pues, qué mejor que conversar con uno. Se trata de Gustavo Portugal. Él es peruano, habla español, habla inglés y habla italiano. ¿Y qué más? Bienvenido, Gustavo, a la tertulia del martes. Muchísimas gracias por la invitación, María Victoria. Para los amigos tertulieros, Gustavo vive aquí en el Reino Unido desde hace ya un poquito, 2 décadas, ¿no? Y se ha dedicado a hacer que las películas se puedan cumplir en periodos, dinero, recursos y en fin. Pero, y muchos lo conocen por este trabajo, pero ¿por qué más bien tú, Gustavo, no nos cuentas quién es Gustavo Portugal? Bueno, interesante esto. Cuando vine a Inglaterra ya hace más de 30 años. Em, Vine por 6 meses, porque eso era, en ese tiempo los peruanos necesitaban visa para entrar a Europa y para ir a Inglaterra, y me daba 6 meses porque mi hermana vivía acá, estaba casada con un inglés. Y yo le dije, ¿por qué no voy por 6 meses a estudiar cine? Y esa fue la aventura. Nunca pensé que esta aventura iba a hacerse 30 años después, digamos, ¿no? Pero sí, la verdad que cuando inicié fue escribiendo en un periódico de una prensa latinoamericana, y escribíamos para un periódico, escribíamos las reseñas. Y mi inicio en la industria cinematográfica no inicia aquí, en Londres, sino en Perú, porque yo estudié cine con uno de los mejores cineastas que hubo en el Perú. Es Armando Robles Godoy. Él tenía una academia en Jesús María, en Lima, Perú, y yo asistía al curso anual y me encantó, pero nunca, desde el principio, cuando estudié cine en Perú, mi idea siempre fue de producción, nunca fue antes de la cámara. Mira tú, para mí hacer entrevistas es bien difícil, salir en cámaras me es difícil. No estoy bien. Atrás de cámaras puedo ser la mejor persona del mundo. O sea, Pero la sí, magia la haces atrás. sí. Entonces, empecé aquí, después inicié realmente en producción, inicié en Ruby Films y en Vertigo Films, que son dos compañías independientes peruanas, inglesas, perdona, inglesas, de diferente modo de ver. Escogí Vertigo Films porque era un cine comercial, ¿ok? Más inglés, comercial, y han hecho The Films y otras cuantas películas. Y después pasé a la parte, digamos, de desarrollo, donde aprendí mucho, mucho con Ruby Films, que en ese tiempo es la dueña de esa casa productora independiente, es Alison Owen, y Paul Treiber, que después se separaron. Paul Treiber tiene una compañía igual aquí en Londres. Y es así. La segunda experiencia fue trabajar con un director español en una comedia. Y así es que inició. Después, eh, para probar muchas cosas, llegué a trabajar como runner, que se dice, en postproducción en The Farm, una casa de producción, y llegué a subir de rango ahí hasta llegar a ser production coordinator, le llaman, o post-production coordinator sobre las series. Y trabajé en dos series, con dos capítulos de las series de X Factor. Ok, miren, bueno, a los amigos tertulianos, ¿por qué más bien no nos cuentas? Muy interesante toda esta trayectoria, pero todo comienza en un lugar. Háblanos de esa Perú tuya, donde naciste, creciste y donde, pues, algunos dicen que eras hasta un chico rebelde. Yo creo que siempre he sido rebelde y sigo siendo rebelde hasta ahora. Eh,
Mi padre era el político y tenía una hacienda de café, un fundo de café, como se dice, un cafetalero, ustedes los colombianos dicen, nosotros decimos café, cafetales. Mi padre cultivaba café en un pueblo que se llamaba, que es la ciudad donde venimos nosotros, La Merced, pero la hacienda de café estaba a 1 hora y media, una hora ahora, y que se llamaba Pampa Tigre, donde nosotros pasábamos casi la mayor parte de con mis hermanos y mi hermana, pasábamos mucho tiempo, después íbamos a Lima a estudiar de abril o marzo hasta diciembre, en diciembre las vacaciones, diciembre, enero, febrero, diciembre, enero, febrero hasta marzo, nosotros pasábamos en el tiempo de la cosecha del café en Pampa Tigre, en esta zona, eran 3 meses estupendos, ¿no? Jugando en medio de los cafés. Y era una fiesta. Entonces recuerdo muy bien esto. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿de dónde eres? Soy peruano. Bueno, cuando me preguntan, sí, soy de nacionalidad peruana, soy latinoamericano ahora en Londres, pero siempre mis orígenes están yo creo que mis orígenes están en esta tierra, en esta zona cafetalera que se llama Pampa Tigre. Yo creo que son mis mejores recuerdos de mi niñez y yo siempre creo que vengo de ahí, ¿no? Me identifico emocionalmente, diría yo. ¿Y te tocó recoger café? En un tiempo lo hice, trabajo duro, lo hice en las Pampas, porque mi padre visitaba mucho Colombia y me atendió, las colinas de café son mucho más, son colinas, en el Perú son cerros, entonces hay mucha pendiente y no creo poder cargar 40 kilos de café en una pendiente. No, pero sí lo he hecho en la planta. Mi padre plantaba café en el jardín de la casa para, para hacerme, para anotar, para nosotros. Mi padre fue huérfano de a muy temprana edad y a los 8 años comenzó a trabajar. Entonces, a todos nosotros, a los 3 hermanos que somos de parte de papá, nos inculcó mucho la integridad laboral. Así que tanto a mi hermano Héctor y a mi hermana Silvana nos enseñó mucho la integridad, dónde éramos, ¿no? Sí. Bueno, y cuenta un poco alguna anécdota que recuerdes que te haya marcado en esa época juvenil. En mi infancia en Pampa Tigre, muchas, porque yo era un niño terrible y un niño con muchas ganas. Yo tengo una niña de 6 años, Maya, y cuando la veo muy, muy parecido, se mete mucho en problemas. Yo me metía mucho en problemas. Yo creo que y esto lo voy a relacionar con algo. Habían en casa, en esta casa hacienda, y en el tiempo de cosecha, eh, eh, mis padres y yo, mi padre salía, había un tiempo de siesta, eran de las 2 de la tarde, y esto era el tiempo donde pasaban las radionovelas en ese tiempo. Y había esas 2 chicas que nos ayudaban en la casa, que escuchaban mucho estas radionovelas. Una de esas veces quise pasar desapercibido por por una rendija de una de las ventanas y me quedé atascado. Pero para escuchar esta radiotelenovela, ellas lloraban y las sentía llorar y yo decía, ¿qué cucufatas estas? ¿Cómo de qué lloran? No entendía lo que la radionovela decía. Lo que más me llamaba la atención es el impacto de estas 2 chicas, cómo lloraban. Y se me quedó como diríamos en inglés, el storyteller, se me quedó enormemente pegado. Y es ahí donde nace, creo que mi vocación a contar historias. Y desde ahí, y eso es una anécdota que nunca me la voy a olvidar porque me quedé atascado. Después ¿Y te las chicas, lograron sacar? ¿Cómo saliste de ese atasco? fue todo un drama, fue todo de telenovelesco, porque
ellas no podían y yo gritaba, ellas se asustaban, así que despertaron a medio mundo, así que vino el tipo que hacía las cosas mecánicas en casa y tuvo era de fierro las rendijas y tuvo que cortar con una lima grande para yo poder salir, ¿no? ¿Qué sentiste? ¿Qué recuerdas? ¿Qué sentías al estar allí atrapado? Es que eso es lo simpático de esto. No me acordé que estaba atrapado porque estaba gozando de cómo estas dos tipas por una radionovela lloraban y lloraban de verdad, con las lágrimas de verdad. Y yo estaba más sorprendido en la acción de ellas a que lo que cuando ellas terminó no me acuerdo el tiempo que había estado ahí. Cuando quise salir, no pude salir ni a ninguno de los lados, ni para atrás ni para adelante. Es ahí cuando comencé a pedir estudio, pero ya había pasado un tiempo y ya se habían calmado de este trance emocional que les había causado la radionovela. Pero bueno, sí. No me acuerdo muy bien el tiempo, pero es una de las mejores anécdotas que puedo hacer. Me recuerdo bien porque en ese tiempo seguro que habían cerrado la puerta a ellos, ¿no? Para Ahora, poder... ahora ¿cuándo tuviste esa conciencia? Porque obviamente en ese momento no habías pensado que el cine podía ser un mundo para ti. Yo creo que a temprana edad. Yo fui al colegio militar León Soprado en Lima y fue una elección mutua porque mi padre me lo ofreció y yo dije sí. Y uno por vanidad, por salir todos los fines de semana con este traje militar muy sorprendente, y porque este verano en Pampa Tigre leí, eh, La ciudad de los perros de Mario Vargas Llosa, una gran novela de Mario Vargas Llosa, porque Mario Vargas Llosa también estudió en el Colegio León Prado. Entonces fue eso que me empujó un poco a querer vivir ese momento, pero ya mucho más tarde, porque lo que pasó en el atajo y ver a estas dos chicas que lloraban por ahí, eso fue cuando tenía 7, 8 años. Cuando yo entro al colegio militar ya tenía entre 14 y 15 años, porque se hacen los últimos 3 años de secundaria. Entonces, pasó un grande tiempo y cómo seguí abrazando. Y mi padre me pagaba por leer. Yo me recuerdo, a los 12, 14 años, mi papá, 12, 11 años, mi papá me pagaba 5 soles peruanos en ese tiempo. Los 5 soles peruanos por leer. Y muchos de esos libros, en mi segundo viaje hace último, en Perú, el año pasado, los pude recuperar, porque estaban en la celda, los pude recuperar algunos, y algunos los pide mi hermano Héctor, en los que he leído, y ahí están mis notas, ¿no? ¿Y cómo fue que tu papá te pagaba para que leyeras? O sea, si no te pagaba, tú no leías. Bueno, es interesante, porque él pensaba que como yo era un chico flojo y no me gustaba el colegio y no me gustaba estudiar, él decía que era mejor. Pero yo creo pero acá está la anécdota, nunca leí los libros que él me daba. Le hacías Leía que el prólogo, leía. leía el prólogo y decía, cuéntame qué cosas has leído. Y yo le contaba cosas mías de fantasía. Qué interesante. Pero después un día me dijo, este es el libro que realmente tienes que leer. Años más tarde, mucho más años, ya había del colegio, este es el libro que tú tienes que leer. Y me presentó la novela de Mario Vargas Llosa. Pero esta vez no te voy a pagar, lo vas a leer porque tú tienes que leer. Y las otras me has contado grandes historias, pero vuelves a leer porque no creo que las hayas captado bien. Él no lo estabas engañando, él se dejaba No engañar. lo estaba engañando, se estaba engañando yo mismo, pero en eso yo creo que muy astutamente él se dio cuenta de que me gustaba el storytelling, la historia, contar la historia. Y creo que me empujó a esa parte, me empujó mucho al arte mi padre, ¿no? Mi padre, yo creo que una de las cosas más hermosas de mi relación con mi padre es que me empujó mucho al teatro, sin querer queriendo.
Porque era porque severo, ¿no? Era severo él. mi padre era un tipo muy severo, ¿no? Mi padre era severo hasta muy severo. Hasta Tenía lo muy, físico, ¿no? Llegó a pegarte. sí, yo creo que en ese tiempo se aceptaba pegarse, pero sí, un par de veces creo. No me acuerdo muy bien, porque hacía tremendas cosas, pero yo creo que era más la energía violencia que ponía en sus acciones, más que el castigo físico. Y creo que eso era, para mí ahora que tengo 52 años, me es, me es mucho más, ahora en los tiempos de mental health, es mucho más dañino la violencia de la palabra que hacer físicamente daño. Es tremendo, porque ¿Le tenías miedo, temor o odio? yo nunca tuve miedo a mi padre. Me impartió mucho, mucho respeto por la vida y por los demás, pero nunca le tuve miedo a mi padre. A pesar de ser violento y tener una severidad grande, nunca tuve miedo porque le conté mis más grandes intimidades a mi padre. Cuando ya estaba en Londres y él estaba bastante anciano, mi padre, nosotros hemos tenido unas grandes conversaciones, enormes conversaciones con mi padre por teléfono, sublimes de hijo a padre y de hombre a hombre, porque me contó sus miedos, sus miedos como hombre, a ese hombre político, empresario, fuerte, con una grande capacidad económica. De todo atrás hay un ser humano. ¿Qué legado te dejó? El trabajo, respeto. Yo creo que mucho respeto a sí mismo. Mi padre tuvo varios matrimonios y entre esos matrimonios, yo conozco a todas las ex mujeres de mi padre y un grande respeto hacia las otras personas y un grande valor para valorizar a las otras personas. Bien, Porque él decía, estamos conversando con Gustavo Portugal, peruano, cineasta, productor y bueno, hasta aquí en Londres. Gustavo, nos vamos a ir a una corta pausa y ya perfecto. regresamos en la tertulia del martes con Gustavo Portugal. Estamos aquí en la tertulia del martes. Generamos nuestra programación en YouTube @tertulia del martes, en Instagram @tertulia del martes y también estamos en Facebook como de Tertulia en Tertulia. Y por supuesto, nuestra casa que nos recibe todos los martes, Express News. Búsquennos, regístrense y recuerden activar las notificaciones. Y estamos de vuelta aquí en la tertulia del martes conversando con Gustavo Portugal. Él es el productor de cine peruano, está aquí en el Reino Unido y pues estamos hablando de lo que fue ese legado de su padre. ¿Cómo se llamaba tu padre? Lorenzo, mi padre se llama Lorenzo. Lorenzo. Y bueno, pero Lorenzo es un nombre muy italiano y yo sé que Italia para ti significa mucho. Oh, ¿Cómo no, fue esa conexión? bueno, sí. Mi padre, antes de casarse con mi madre, creo, tenía una novia italiana, porque de la región de donde nosotros venimos, hubo una gran influencia italiana y francesa, y china también, pero muy grande, una gran influencia. eh, en- en- es más, voy a mencionar unos nombres: Capello, eh, Pasolini. Hay unos otros que están profundamente enclavados. Hay calles en Perú, en Lima, en calles, no tanto en Lima, pero en la Merced, con nombres italianos. Hay una pequeña Italia. Entonces, yo tengo una grande conexión porque en el tiempo de la escuela me interesó mucho la Segunda Guerra Mundial. Y llego a Italia. Y yo tenía un amigo, un grande amigo que hacía teatro en Lima, cinema, en teatro en Lima, Alberto, y un gran amigo mío. Me llevó un día a
a una muestra de cine italiano del neorrealismo de Vittorio De Sica. Hasta ese tiempo yo no conocía a Vittorio De Sica, ni mucho menos el cine italiano. Al Antonio Raimondi en Lima, Perú, así que fui por una película, una comedia, que no me acuerdo muy bien, pero me maté de la risa. Era el único que posiblemente se mataba, que porque cogía la idiosincrasia peruana con la idiosincrasia italiana, romana. Esto era en Roma. Y después los de Vittorio De Sica, al lado de bicicleta, y otras tantas que no me acuerdo. Y mi amor, y después, tanto eso como la relación en la Segunda Guerra Mundial, de cuánto sufrió Italia y de cuánto. Entonces, yo le decía, si hay algún país, papá, cuando ya mi padre era político activamente y estaba en el Congreso de la República en Perú, hablábamos sobre política y decía, yo creo que el Perú seguía seguir los pasos de Italia, porque él me hablaba mucho de Italia y de las italianas. Y uno de mis amores platónicos es Ornella Muti. Tenía un póster enorme de Ornella Muti en mi habitación. Entonces, ¿Quién era Ornella Muti para las que no los conocíamos? sí, Ornella Muti es tremendo. Después viene en los 80, Salerno, creo, una grande bebé show girl, Salerno, y que cantaba una canción Boy Boys. Pero bueno, pasando a la otra parte, yo, como diría un gran actor inglés, I'm a old sinner. No creo que soy una persona normal. He hecho cosas buenas, he hecho cosas malas. No tengo tiempo para arrepentimientos. Yo veo mucho el presente, tengo mucho optimismo, ¿no? Yo creo que resilient, ser fuerte y persistente en uno lo único que quiere y sus sueños, yo creo que este es uno de mis grandes sueños, venir a hacer cine. Hacer cine aquí, justo hablando de cine, hablamos mucho sobre cine porque hay una ley en Perú, o un proyecto de ley tremendo en Perú que podría masacrar todo lo que se ha hecho en estos últimos 20 o 10 años en el Perú sobre cine. Sobre la ley de cine en Perú, es una ley es un proyecto de ley que en Perú sale porque sencillamente no se entiende, y no se entiende exactamente qué cosa significa producción. Y ahí voy un poquito qué cosa para nosotros, para sus televidentes, qué cosa significa producir, qué cosa es la tarea de un productor. Y hay dos tipos de producción, la producción independiente y la producción en estudio, que estás comisionado a hacer. Hay productores que trabajan para la Netflix, sí. Bueno, ahora no tanto, pero hay productores que trabajan para la BBC, sí. Soy un productor que consigue, que tiene un sueldo y que produce documentales para la BBC o produce un rango de un segmento de lo que se está buscando en ese momento en la televisión. Más o menos, diríamos, es el productor que tiene un trabajo. Ahora, el productor independiente, ¿cómo nace? ¿Cómo hace el productor? El productor independiente simplemente coge los derechos de un libro, como lo estoy haciendo en este momento, de Gunther Silva Pasolini, peruano, y por casualidad, que nunca lo había conocido, nunca nos pasamos, nos conocimos en Perú, es de mi mismo pueblo, digamos, ¿no? Y Pasolini es un nombre italiano, tiene origen italiano. Entonces, ¿qué cosa hace un productor normal en Inglaterra? Option agreement significa una opción de contrato. Dice, bueno, mira, María Victoria, me gusta tu libro que has escrito, yo lo quiero opcionarte a ti, te doy una cantidad de dinero, no es para la explotación del producto en total, sino lo bajo del mercado. No va a haber otro productor, esto es mío por 24 meses. Yo te doy el dinero, cambiamos los contratos y eso es. ¿Por qué se hace esto? Muy simple. Simplemente porque tú no sabes qué cosa es lo que necesita el mercado, qué es lo que hay en el mercado. Pongamos de que tu libro sea el libro sobre una familia que se destruye en la pandemia. Nadie quiere ver hoy día sobre la pandemia. Lo último que queremos ver es algo de la pandemia. Es por eso que las comedias, las cosas
Ligeras. ligeras, literatura ligera, o todo lo que tú quieras ligera. Mira tú, ayer visitaba a un amigo en donde trabaja en un bar, estábamos ahí y hablaba con una pareja de italianos y me decía, yo veo Netflix depende en mi estado anímico. Sí, ¿verdad? Entonces, lo que te quiero decir con esto es que producir realmente desde el punto de vista independiente es muy costoso y caro, porque el dinero más difícil, aunque sea un productor de alta talla, un productor mucho más bancable, que tiene todos los accesos a la financiación, el desarrollo de conseguir el option agreement, de conseguir el guionista, de conseguir el director, los actores principales, tiene un costo de dinero y un tiempo de dinero en el trabajo, que aún así tengas tú el guión hecho, haya voluntad de trabajo y haya voluntad de hacerlo, no quiere decir que se pueda producir, porque no es de repente el tiempo ni el lugar para el cine. Le pasa a cualquier productor de cualquier índole, de cualquier momento. Entonces, ¿puede vivir del trabajo de productor? se puede, se puede vivir. Sí. Es como cualquier otra carrera del mundo. No es que sea glamuroso, se puede. Bueno, estamos conversando con Gustavo Portugal, productor de cine y pues aquí, peruano. Por cierto, ahí, tu tacita, muéstranos. Aquí estamos conversando en esta tertulia y te veo que una tacita así muy transparente. Háblanos de ella. Muy interesante. Sí, esta es y esto también. Mi padre, que le gustaba mucho el café y era un tipo que eh, a mis primos más grandes que yo en ese tiempo les decía, ustedes deben hacer algo como Starbucks. Estoy hablando de 40 años atrás. ¿Ya? Debe hacer eso. Y alguien trajo esto a casa, muy parecido a esto. Y mi Taza padre transparente. Y mi padre odiaba las cosas transparentes, ¿no? Así que esto es una rebeldía. Así que cuando lo veo, me acuerdo de él, me acuerdo mucho de él. Y esto es por esto. Pero imaginablemente, en Italia, en ciertos bares que se vende la loza, el café, hay ciertos bares que te dan el café en un chupito, como en una taza pequeña, pero de vidrio. Y una vez se le pregunté por qué. Porque el vidrio atrae el calor. Es mucho, se mantiene el café más caliente y se puede tomar más rápido. Pero el espresso, el italiano, es espresso porque se toman espresso y se toman un espresso, se toman una copa de un vaso de agua y salen corriendo. Nosotros nosotros vamos mucho más a la tertulia, y esto me acuerdo muy bien porque las tazas de café en este tipo de taza se ve mucho en Cuba. Y ahí me acuerdo muy bien que cuando fuimos a Cuba, visitamos Cuba y se veía la taza de café o el taza de ron, el café, se veía esto. Esto es una rebeldía militar. Esta rebeldía. Bueno, y ya cerrando la tertulia del martes con Gustavo Portugal, cuéntanos qué haces cuando no estás trabajando. ¿Cómo es tu día normal? Interesante. Mi día normal depende cómo esté de ánimo, pero me gusta mucho ir a Hampstead Heath a leer todos los periódicos dominicales, sobre todo si mi día de descanso cae en los domingos. No veo a nadie, apago el teléfono, me voy, si hay un tiempo bueno, mejor, y me echo a la tertulia conmigo mismo. A leer sobre política, sobre cosas triviales, nada de trabajo y solo, ¿no? Y muy solo. O después, me gusta ir mucho a las galerías de arte pequeñas, ¿no? Pero a la galería en Shoreditch, en el este de Londres,
donde hay este tipo de artes, una cosa. Y mira, esto, lo que acabo de contarte, ha pasado el domingo pasado, que quiere decir ayer, ¿no? El domingo pasado yo salí y hace posiblemente 20 años que no iba a Camden Town. Camden Town, wow. Y he encontrado Camden Town completamente diversa, con mucha energía, pero siempre esa energía de Camden Town de punk, ¿no? Más aún, pasaba por la calle y encontré 4 o 5 punks, pero mi pudor, no de turista, no les tomé unas fotos, así que no les pedí tomar unas fotos. Pero sí, interesante. Y han abierto un canal, el canal está mucho más abierto, hay muchos bares, muy interesante está este Camden Town. Hace años, ¿no? Así que me perdí la tarde y uno de mis cinemas preferidos que hay, que es el Curzon, es que una compañía de cinema de Art House Films, han abierto un cine muy pequeño, muy tradicional, muy íntimo, y así que ver unas películas ahí es muy interesante. Bien, qué gusto haber tenido esta tertulia muy productiva con Gustavo Portugal. ¿El último mensaje para la comunidad? Bueno, hablando de comunidad, yo tengo la oficina en la Casa Latinoamericana. Y es la primera vez que me encuentro, no es verdad, pero es la primera vez que tengo un grande apego a las necesidades de mi comunidad latinoamericana. Y la Casa Latinoamericana está cumpliendo 40 años, hay unos eventos, una cosa, de ayudarnos a nosotros mismos, porque yo creo que ha llegado el momento de decirle al mundo entero que creo que quiénes somos, qué cosa vamos y a dónde vamos, ¿no? Qué cosa queremos. Muchos de nosotros nos hemos refugiado en nosotros mismos, hemos trabajado mucho, hemos hecho nuestras cosas, y el latinoamericano es un camaleón, y eso siempre lo he dicho. El latinoamericano, esa es yo creo que es uno del grupo étnico en donde se adapta más. Y hablando con un amigo, porque es este cineasta también en California, me dijo, sí, en California, en los Estados Unidos, hacen guetos, las comunidades hacen guetos, mientras acá en Inglaterra estamos desapercibidos, bailamos un tondero, una marinera, un vallenato, y estamos y no estamos. Pero yo creo que es momento de juntarnos como comunidad, como sociedad, porque hay necesidad que necesitamos, hay cosas que trabajar, y sobre todo en la parte cultural, ¿no? En la parte cultural yo creo que deberíamos trabajar mucho y ver qué es lo que brindamos al mundo como hemos. Y yo creo que en una región con bastantes problemas políticos, con tantos problemas políticos, hemos arrojado 2 premios Nobel. Hay mucho por hacer, hay mucho por trabajar, hay mucho por decir, pero yo creo que es el momento de poder involucrarnos más con la Casa Latinoamericana, de poder ver qué cosas podemos hacer, de poder ver qué cosas podemos transformar, y que hablamos uno de los idiomas más hablados del mundo. O sea, hablamos el español, que creo que es uno de los idiomas más hablados en el mundo. Así de simple. Bien, muchísimas gracias. Hemos tenido una jornada muy especial con Gustavo Portugal, de cine peruano, latinoamericano, y aquí, bueno, gracias por haber acompañado y contado estas historias tan particulares. Muchas gracias a ti, María. Muchas gracias, María Victoria. Un abrazo grande, que estés muy bien. Bueno, y nosotros nos vemos la próxima semana en otra tertulia.